Cuando de pronto mi alma, hermano, iba por un túnel oscuro, hermano. No sé cuántas horas pasaron, cuántos días pasaron, pero yo viajaba en ese túnel a una velocidad impresionante. Y cuando llegué a un lugar oscuro, caliente, hermano, un lugar nauseabundo, apestaba horrible. Y yo dije así en ese lugar cuando llegué, dije: Señor, si este era mi fin, ¿por qué permitiste que yo naciera? Cuando de pronto una luz comenzó a alumbrar el lugar, pero vinieron los demonios y comenzaron a levantarse como de esos cubos, a agarrarme, hermano. Cuando yo escuché una voz muy dulce y llena de autoridad que dijo: a ella no la toque, a ella no la toque. Alabado sea el nombre de Jesús. Hermano, yo sentí una seguridad en mi vida, porque la Biblia es clara, hermano. En ese lugar no hay misericordia. El que llegue a ese lugar es lo último, porque el alma es la que vive eternamente. Depende de donde el hombre escoge estar, hermano. Cuando el Señor cargaba una toalla, un lienzo así pequeño, y lo cargaba así torcido, bien torcido, así como cuando usted tuerce la ropa, y lo cargaba sucio en sus manos, y yo decía en mí: ¿por qué carga ese trapo tan sucio en sus manos tan santas? Y me dijo: Silvia, me llamó por el nombre, y me dijo: Silvia, era necesario que estuvieras aquí. Y yo le digo: Señor, ¿pero por qué? Y me dice: si ves esto. Y yo le digo: ese trapo está muy sucio. Y él me dijo: Silvia, tú irás a la tierra y darás el mensaje y le dirás a mi pueblo que así está su condición para conmigo. Muchos están como este trapo torcido. Y comenzó él a desenvolverlo, y quedó abierto. Y se puso muy blanco y resplandeciente. Y me dijo: Silvia, y le dirás que todo aquel que deje tratar, que todo aquel que deje que yo obre en su vida, será como este blanco lienzo, decía, y agradará a mi alma, decía. Y me dijo: irás a la tierra y darás el mensaje. Y le dirás lo que yo te voy a mostrar ahora, me dijo. Porque tú y yo vamos a viajar a la tierra. Y yo le dije: Señor, a la tierra voy a regresar. Y él me dijo: vamos a viajar a la tierra. Cuando de pronto, hermanos, ya no estábamos en el infierno. De repente llegamos a un salón muy hermoso, sí, pero eran unas construcciones elegantes pero muy raras. Cuando me dice: entremos, y entramos, hermano. Yo entré a la sede del Vaticano, hermano, donde estaba el Papa reunido con muchos sacerdotes, hermanos, haciendo oraciones en diferentes lenguajes, en diferentes idiomas. Y yo le decía: Señor, este hombre es el Papa. Y me decía: solo contempla lo que va a acontecer. Y yo miraba lo que ellos estaban haciendo, sus oraciones. Cuando de repente, hermanos, comenzaron a hacer rondas y comenzaron a levantarse su sotana y a masturbarse, hermano, a hacerse sexo oral entre ellos. Y el Señor me decía: mira, así tienen enredada la humanidad, así la tienen confundida. Ellos han hecho sacrificio para que la humanidad esté turbada y cegada, me decía. Testifica lo que vas a ver, me decía. Cuando de pronto, hermano, era como otra hoja de libro.
Estábamos en una iglesia muy hermosa, un altar hermoso. Pero en el altar, hermano, se movía una culebra para arriba y luego se venía para abajo. Cuando de pronto volteo y miro, hermano, era una bella mujer la que estaba en el altar. Y el Señor me decía: aquí se mueve el espíritu de seducción, adulterio y fornicación. Y muchos vienen por un milagro, muchos vienen a buscarme y salen enredados en esta concupiscencia. Ve y dilo. Así me decía el Señor. Cuando de pronto, hermano, yo veía mucha gente en ese lugar. Mucha gente, hermano, y era como que idolatraban a esa mujer. Y el Señor me decía: ¿estás mirando? Y yo le decía: sí, Señor. Así están confundidos. Luego volteo la hoja de otro libro, hermano. Estaba en otro lugar, en otra iglesia, de un altar más hermoso que el primero. Y yo le decía: Señor, esta iglesia es maravillosa. Y me decía: anda al altar y levanta el velo y mira lo que acontece. Yo voy al altar y levanto, hermano, la cortina. Y era una rueda muy grande, hermano, de hechicería. En medio había como una piscina de un agua negra, hermano. Cuando el Señor me decía: mira, de esa agua brotaba candela. Y me decía: ahora mismo van a hacer sacrificio, porque aquí se mueve el espíritu de engaño. Y muchos dicen que es mi nombre el que se mueve aquí, que es mi presencia. Cuando de pronto, hermano, llegamos a otro lugar mucho más grande que este. Así, habían muchas computadoras, hermano, un salón de cómputo, donde había un comienzo pero no había un final. Y me decía: mira la pantalla de la computadora. Hermano, cuando yo me acerco a mirar la pantalla, era pura pornografía. Y yo le decía: Señor, ¿y esto qué significa? Y me dice: así está enredada la juventud, y aún la de las iglesias, y aún muchos están en los coros, y dice que cantan a mi nombre, pero están llenos de inmundicia. Oh, gloria a tu nombre, Señor. De ahí estuvimos en otro lugar, una iglesia muy grande, donde había un alfolí grande, hermano, muy grande, como el porte del altar, y bien hondo. Y habían muchos sobres en ese alfolí. Era como cuando usted va a un sorteo. La iglesia estaba llena, hermano. Yo cuando entré había mucha gente, y muchos que daban la ofrenda ahí en el alfolí. Cuando me dice: ve y camina al altar. Cuando yo camino al altar, me dice: voltea y mira. Ya no eran unas personas normales, eran puras calaveras. Y yo miré al pastor que estaba en el altar, y era una calavera. Y me dice: estas son las iglesias de la prosperidad, donde solo tienen el corazón para sus bienes, pero todos están muertos, me decía. Todos están muertos. Cuando me dijo el Señor: este mensaje lo dirás, todo esto que has visto lo dirás, para que mi pueblo se aperciba que esta es la recta final, me decía. Oh, gloria a Dios. Oh, aleluya. Oh, santo, aleluya.